Bueno, mi nombre es Amalia Campos, soy abogada de esta casa de estudios y magíster en tributación. Es un honor estar aquí y muy agradecida de la oportunidad. Voy a presentar de un tema que me apasiona mucho y más que nada porque tuve la bendición de ir a estudiarlo a Dinamarca el año pasado, en agosto, y es un tema que quise traer a colación porque Dinamarca y bueno, la mayoría de los países escandinavos son pioneros en áreas de la sostenibilidad y es como si vivieran en el futuro en algunos aspectos, entonces es interesante conversarlo y obviamente traer algunas preguntas en ese sentido. Entonces mi presentación es acerca del blue washing en la sostenibilidad tributaria. Bueno, el concepto de washing viene de lavado, es un concepto en inglés, anglosajón, y tiene diferentes aspectos o áreas en las que se puede manifestar. El más conocido de todos es el greenwashing, que per se la sostenibilidad siempre nos suena a color verde, como medio ambiente, ecológico. Sin embargo, la ESG o en español ASG, que son las siglas muy conocidas de sostenibilidad, tiene 3 letras y una de ellas es la A en el caso de español, que es ambiental, pero también está la S, que es social, y también está la G, que es gobierno. Entonces, esto de que el greenwashing sea lo más conocido no es solamente acá, también es allá en Dinamarca la prioridad. Sin embargo, también hay otros aspectos que están muy desarrollados, sobre todo en el blue washing, que es lo que vamos a conversar. Entonces, como dice la diapositiva, el greenwashing, el foco es el medio ambiente y pretende lavar su imagen. Por eso viene de washing, de lavar, engañando a los consumidores, creando artificios sobre logros ecológicos que son inexistentes o bien que no tienen data que lo respalde. Pero también han habido otras manifestaciones de washing, por ejemplo en el área de la S, social, que es el pink washing, que tiene que ver y tiene el foco con el cáncer de mama, que en un tiempo, no sé si se dieron cuenta, pero al menos yo diría que hace 5 años atrás, hubieron muchas empresas que ocupaban esta cinta rosa, estuvo de moda. Y lo que pasó fue que algunas empresas que, por ejemplo, vendían alcohol, que es un producto que, digamos, propende o que es riesgoso para esta enfermedad, empezó a ocupar estas cintas. Y ahí entró como esa contradicción de, no sé si es tan coherente que tú puedas ocuparlo. Tal vez hiciste una donación a una fundación y tal vez estás haciendo cosas al respecto, pero ¿es tan coherente ocuparlo? Y ahí generan estas interrogantes que en el ámbito del derecho tributario se manifiesta en el blue washing. El blue washing no solamente es tributario, sino que, como les comentaba, tiene que ver con la G y la gobernanza en general, todos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la responsabilidad social empresarial, entre otros focos. Y en este caso, entonces, las empresas realizan declaraciones de buenas intenciones, pero no hay un cambio institucional o de fondo. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, a nivel global, encontramos la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros estándares, y en particular el ODS 16, habla acerca de la gobernanza para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, pero tiene una meta en específico que tiene que ver con la transparencia, que es la 16.6, que dice crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. ¿Cómo baja esto a nuestra normativa local? Y aquí Mónica nos estaba ilustrando sobre la ley 21.713 con la incorporación del artículo 8, número 18 del Código Tributario, y que trae el concepto de la sostenibilidad tributaria como aquellas medidas implementadas
para fomentar la cooperación mutua y la transparencia fiscal, que tiene muchas aristas, pero lo que nos vamos a enfocar hoy en día es en el punto ciego de esta gobernanza corporativa, lo que hay entre medio, el quiebre que puede haber entre el discurso y la práctica. Porque el discurso de una empresa puede ser declaraciones públicas que tienen compromiso con la sostenibilidad, con los ODS, pero en la práctica puede que sean ambiguos o más bien no tengan respaldo de estas prácticas. Por ende, ahí se da el espacio al bluewashing fiscal cuando la narrativa de la sostenibilidad carece de indicadores o más bien los contradice. Puede incluso pasar eso y solo sirve como un marketing, sin un fondo o una sustancia. Entonces nosotros tomamos un artículo que estaba enfocado al greenwashing, porque en la investigación de todos los washing, el nivel de artículos que existe del greenwashing es mayor, y por ende nosotros lo adaptamos esta metodología ecológica al bluewashing fiscal. Y encontramos 6 patrones de engaño, que son el mal menor, la mentira, la irrelevancia, la vaguedad, la falta de prueba y el intercambio oculto. El primer pecado, así le llama el paper, es el intercambio oculto, que es destacar un beneficio corporativo menor mientras se oculta un impacto negativo mucho más grave. Por ejemplo, el discurso público: nuestra empresa hizo una donación de millones de dólares y esto va a ayudar al desarrollo social comunitario enormemente. Pero en la práctica, en realidad están utilizando planificaciones fiscales agresivas y estructuras que buscan reducir la base imponible. Y obviamente reduciendo la recaudación del Estado. ¿Cuál es el pecado número 2? La falta de prueba. Cuando se realiza una afirmación de sostenibilidad, pero no hay una evidencia accesible para el público o para las partes interesadas, nosotros, el discurso, operamos alineados con los más altos estándares globales de gobernanza corporativa, pero en la realidad no hay un informe que lo acredite o no está disponible al público en su página web, o más bien no son terceros independientes, entonces no queda verificado. El pecado número 3 es la vaguedad, y esto también puede definirse como esta ambigüedad. Y ocurre cuando hay un uso sistemático de términos abstractos que confunden al lector. El discurso puede ser: nuestra política fiscal es absolutamente responsable, estamos firmemente comprometidos con el desarrollo sostenible a largo plazo. Pero la realidad es que no hay un compromiso concreto con algún estándar en específico, con algún número en específico a pagar de impuestos, con alguna estadística en específico. Entonces es muy amplio, es simplemente una declaración que están de acuerdo a la sostenibilidad, pero sin llevarla a cabo o aterrizarla con un dato concreto o un compromiso concreto. El pecado 4 es la irrelevancia. La empresa hace una afirmación cierta, pero que en realidad es irrelevante, dado que la ley ya exige dicha práctica. Por ejemplo, la empresa dice: nos enorgullece anunciar que cumplimos a cabalidad con la ley de la renta en todas nuestras operaciones. Pero la realidad es que el cumplimiento de la ley de la renta es un deber cívico obligatorio y penalizado en caso de incumplimiento. Es un requisito mínimo y no un atributo de valor, ni una ventaja competitiva. Luego están los pecados 5 y 6, que es la ficción y la distracción. La ficción o mentira dice relación con hacer afirmaciones o inventar sellos que son completamente falsos. Aquí la expositora anterior, Mónica, nos comentaba que van a haber certificaciones. ¿Y qué pasa si una empresa dice: nosotros estamos certificados con la sostenibilidad tributaria por una empresa X? Y en realidad la empresa no existe, o en realidad es un auto-otorgamiento, o no es independiente esa certificación.
Y por último está el pecado 6, que es el del mal menor, que es presentar una mejora en una categoría, pero sigue siendo inherentemente un contribuyente no sostenible, tributariamente hablando. Por ejemplo, dicen que ya no van a operar en paraísos fiscales, sin embargo, en la jurisdicción local siguen realizando planificaciones agresivas. Entonces, en ese sentido, podría decirse que hay una especie de blue washing, porque sería como una trampa de buenas intenciones, normas declarativas, pero que no garantizan la autenticidad, la coherencia, el fondo. Más bien va a tener peso una métrica comparable y que va a facilitar que esta narrativa esté conectada con la operación financiera. Sin trazabilidad, el discurso corporativo es vulnerable a convertirse en blue washing fiscal. ¿Cómo podemos operacionalizar la transparencia? Hay ciertas herramientas que nos pueden ayudar, entre otras, a transformar la sostenibilidad de un concepto declarativo a un concepto auditable. Por ejemplo, tenemos un diagnóstico, evaluación estructurado de la empresa, de la operacionalidad de la empresa. Trazabilidad de beneficios, seguimiento de las exenciones. ¿Qué exenciones está ocupando la empresa para rebajar impuestos? Exenciones legales, porque la ley las entrega. O más bien están ocupando otro tipo de planificaciones más agresivas. Indicadores de transparencia, métricas de desempeño fiscal públicas reconocidas, como el GRI, como el GLOBE, el EITI, y otras relacionadas con los ODS. Matrices de riesgo fiscal. Mitigación proactiva de agresividad tributaria. A ver, ¿en qué podemos estar aquí teniendo más riesgos, digamos, en lo operativo, en lo contable, en otras actividades que realiza la empresa? Y sistemas de certificación que sean realizados por terceros confiables. De la narrativa reputacional a la práctica. El desarrollo de estos marcos metodológicos que midan, comparen y verifiquen el comportamiento tributario responsable es hoy el mayor desafío para la gobernanza corporativa de la Agenda 2030, a nuestro juicio. La sostenibilidad tributaria real disminuye el riesgo del blue washing y restaura el activo más valioso e invisible de una empresa, que es la confianza institucional. Muchas gracias.